Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora que estés viendo este video. Bienvenido otra vez al curso de diseño de sistemas digitales. El día de hoy te traigo lo que es la máquina Meili y la máquina de Moore. Anteriormente ya se vio lo que es la estructura básica de una máquina secuencial por estados. Pero estas máquinas tienen su forma tangible en la electrónica digital con dos tipos de máquinas: la máquina Meili y la máquina de Moore. La máquina Meili genera los símbolos de salida con base en los estados y los valores de los símbolos de entrada, mientras que la máquina de Moore genera los símbolos de salida con bases a solo el estado. Para entender mejor la diferencia de cada modelo de máquina, vamos a ver a detalle cada uno de estas máquinas. Por ejemplo, la máquina Meili. Este tipo de máquina presenta una flexibilidad a la hora de diseñar un circuito lógico secuencial. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Se requiere que se genere una salida, es decir, Z, en 1 cuando se detecten dos veces consecutivas en 1 la entrada, en este caso W. Y vamos a tener de la siguiente forma la tabla. Vemos de que W presenta un 1 en ciertos tiempos, en T1, T3, T4, T6, T7 y T8. Vemos que de forma consecutiva es T3 y T4. En T4 es cuando vemos de que se presenta en la salida un 1, al igual que en T7 y T8. Y también hay que recordar que solo esta tabla corresponde a transiciones. La tabla de transiciones se puede también graficar o representar en diagramas de estados. Vamos a ver que vamos a tener dos estados. Y recordando en el video anterior, pues siempre hay un inicio. Después el estado A va a saltar hacia el estado B, pero eso va a depender si vamos a tener una entrada en 1. En caso de ser positivo, pues en este caso la entrada del estado A se va a saltar hacia el estado B. Y vamos a esperar al caso de que nuevamente se repita una entrada para tener una salida en 1. En caso de que haya una entrada en 0, pues del estado B se salta hacia el estado A, representando que hay una entrada en 0 y por lo tanto la salida va a ser en 0. En caso de que estemos en el estado A y no haya ninguna entrada, entonces se va a mantener en el estado A. Para ver un poco más a detalle cómo se realiza este salto en los diagramas de estado, pues vamos a ver la tabla de asignación de estado. Y vemos de lo siguiente, que en el estado presente vamos a estar en el estado A. Cuando haya una entrada 0, pues se va a mantener en el estado A. Sin embargo, cuando haya un 1, salta al estado B, pero aún así no tenemos ninguna salida. Después, ahora estamos en el estado presente, que es B. Si hay un 0 en la entrada, se regresa al estado A. Pero si hay un 1 en la entrada, no solamente se mantiene en el estado B, sino que la salida se manifiesta en 1. Ahora, viendo la máquina de Moore, vamos a ver que este tipo de máquina llega a requerir más estados de lo que necesitaría una máquina Meili. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Como en el ejemplo anterior, se va a realizar, pero esta vez en una máquina Moore. Y vemos la tabla de asignación. En las entradas tenemos el mismo caso o el mismo escenario que en el ejemplo anterior. Sin embargo, en la salida vemos de que cuando hay doble repetición,
En la segunda repetición no hay una salida en 1, sino es después de la segunda repetición que se manifiesta el 1 lógico en la salida, aunque en la entrada tengamos un 0, es decir, como que se desfasa. Esto lo vemos con más claridad en los tiempos 6, 7 y 8, donde tenemos entre el tiempo 6 y el tiempo 7 dos unos consecutivos. Sin embargo, la salida se manifiesta en el tiempo 8, y como se repite la entrada en el tiempo 8 en 1, también se manifiesta esta salida en el tiempo 9, aunque en la entrada tengamos un 0. Esto quiere decir que la transición entre los estados está definida también por un reloj. Por lo tanto, el resultado en la salida se ralentiza. Ahora vamos a ver los diagramas de estados de la máquina de Moore. Vamos a ver que son 3 estados. Y como siempre iniciamos con un inicio y nos mantenemos en el estado A, que va a ser nuestro estado presente. Si no hay ninguna entrada en 1, se va a mantener en el estado A, con la salida en 0. En caso de que haya un 1 en la entrada, entonces del estado A se salta al estado B. Y en el hipotético caso de que haya un 0 mientras está en el estado B, pues se regresa al estado A. Y si hay un 1 mientras está en el estado B, entonces se salta al estado C, que en el estado C se considera que la salida tiene un 1. Y ahí se va a mantener mientras exista la entrada en 1. En caso contrario, pues se regresa al estado A. Estas transiciones de reloj pueden ser tanto ascendentes como descendentes. Aquí se confirma la razón del por qué la salida se retrasa un ciclo de reloj. Y así lo vemos, que la tabla de asignación de estados, mientras esté en el estado presente, vamos a tener estos dos casos para el estado siguiente. En caso de que la entrada sea 0, se mantiene en el estado A. Sin embargo, cuando la entrada presenta un 1 lógico, entonces salta al estado B, pero la salida sigue siendo 0. Ya una vez que estamos en el estado presente, que es B, entonces comprobamos, en caso de que haya una entrada en 0, pues se regresa al estado A. En caso de que sea un 1, el estado siguiente va a ser el estado C. Ya estando como estado presente en el estado C, nuevamente si hay un 0 en la entrada, entonces se regresa hacia el estado A. Pero en caso contrario, se mantiene en el estado C. Y no solamente eso, sino que tenemos una salida en 1. Tanto la máquina de Meili como la máquina de Moore requieren las transiciones de reloj para saltar de un estado a otro. Ya una vez que se entendió lo que son los diagramas de estado y las tablas de asignación, ahora vamos a ver el diseño de máquinas Meili y Moore usando flip-flops. La construcción de las máquinas de estado Meili y Moore son circuitos lógicos no demasiado complicadas. La solución está en la tabla de asignación de estado. Volvemos a repetir, en este caso para ejemplificar, pues la tabla de asignación de estados de la máquina Moore. Esta tabla de asignación vamos a usarla para obtener el circuito secuencial, que es indispensable que se usen flip-flops. Cada variante de estado puede implementarse de diferente manera con un flip-flops, y para que los flip-flops cumplan
con los estados deseados de acuerdo a la tabla de asignación, es imperativo que tengan circuitos lógicos combinatorios, como se está mostrando en esta ilustración. Vamos a tener la entrada a un circuito combinatorio y a la salida vamos a tener también un circuito combinatorio. El reloj va a estar controlando los flip-flops y a su vez la salida de los flip-flops va a controlar el circuito combinatorio que involucra la salida. Y el control de los flip-flops está también dirigido o controlado por un circuito combinatorio que recibe los pulsos de entrada. Sin embargo, vamos a tener que las salidas, que en este caso vamos a llamar Y1 y Y2, y las entradas Y mayúscula 1 y Y mayúscula 2, pues van a estar interconectadas, es decir, que las salidas de los flip-flops tienen una retroalimentación al circuito combinatorio de entrada. Esto podemos decir que Y1 y Y2, que son minúsculas, pues representan el estado presente, mientras que Y mayúscula 1 y Y mayúscula 2 son las variables del estado siguiente. Ahora bien, con el diseño del circuito combinatorio, pues vamos de nuevo a mencionar la tabla de asignación de estados, y de esta se deriva la tabla de asignación de estados para el circuito que vemos aquí. Vemos de que los primeros 3 filas corresponden a los estados que tenemos en la tabla de asignación de estados, y la última fila es irrelevante porque nunca debe de ocurrir y tampoco va a ocurrir en cualquiera de los casos. Sin embargo, estas indeterminaciones se pueden usar para obtener el circuito combinacional. Para realizar ahora sí que el circuito combinatorio y secuencial de la máquina de Moore, pues es necesario considerar qué tipo de flip-flop se va a usar, y vamos a proponer estos 4 flip-flops que son los disponibles, que es el tipo D, el tipo T y el tipo JK y el RS. Para la obtención de las tablas combinacionales lógicas, pues se usa los mapas de Carnot. Vamos a proponer para el primer diseño de esta máquina tipo Moore, pues el flip-flop tipo D, y nuevamente representamos la tabla de asignación de estados enfocada a los circuitos secuenciales, y vemos de que nos interesa mucho esta columna donde se representa que la entrada 1 va a tener las siguientes condiciones en los estados siguientes, es decir, el estado presente 00, pero cuando recibe una entrada 1-1, entonces en Y1, correspondiente a la entrada del flip-flop tipo D1, pues va a haber un 1. Esto en el siguiente proceso o en el siguiente ciclo de reloj se vuelve el estado presente. Y nuevamente repetimos el mismo proceso. Para el estado siguiente, si nuevamente tenemos un 1 en la entrada, vamos a tener esta condición. Para el siguiente estado, es decir, ahora cuando se vuelve el estado presente, tenemos la condición que habíamos mencionado aquí, y repetimos nuevamente. Cuando está la entrada en 1, pues entonces ahora sí se cumple que la salida debe estar en 1. Cabe mencionar que cuando tenemos una entrada en 0, en cualquiera de los casos o de los estados, pues las entradas Y1 y Y2 van a ser 0, que provocan irremediablemente la salida en 0. Ahora vamos a tener, a través de los mapas de Carnot, pues el circuito combinacional de Y1. Vamos a acotar o apuntar en la tabla del mapa de Carnot en qué condiciones se presenta Y1 con un 1 lógico, y tenemos que es cuando está en el estado presente Y0 y cuando tenemos una entrada, es decir, W en 1.
Para el siguiente condición de estado siguiente, es decir, en Y2, nuevamente repetimos la operación y acotamos de que pues Y2 es 1 cuando el estado presente está en estas condiciones. Anteriormente había dicho de los estados o de los valores indeterminados cuando tenemos el estado presente en 1, 1. Y por comodidad es necesario acotarlos para que nos ayude en la simplificación de nuestro circuito. Por último, para obtener Z, pues también la mencionamos en qué condiciones se presenta, que es cuando Y está en el estado presente, Y2 en 1 y Y es 1 en 0. Y aquí lo acotamos. Y también mencionamos lo que es el término indeterminado, que en este caso sería cuando Y1, Y2 y Y1 están en 1 y se menciona. Bien, tenemos las opciones a considerar. Vamos a ignorar todas las condiciones de indeterminado o las podemos usar para simplificar los circuitos combinacionales de esta máquina de estado. Entonces empezamos con la obtención de Y1. Vemos que en el círculo donde se está encerrando el estado 1, el valor de 1 para el Y1, pues corresponde a esta ecuación booleana. Dado a que está muy lejos de los términos indeterminados, pues simplemente no requiere usarlos. Para el caso de Y2, entonces aquí sí encierro por separado las condiciones cuando se presenta en 1 Y2, que sería esta ecuación booleana. Sin embargo, si tomo en cuenta el producto indeterminado, entonces esta ecuación cambia. Vemos de que es más simplificable cuando contamos con o tomamos en cuenta los términos indeterminados. Y por último, vemos la condición de la salida Z y encerramos en un círculo el valor de 1, es decir, cuando la salida Z sea en 1, y pues corresponden a esta ecuación booleana. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta el término indeterminado, pues la ecuación se simplifica. Entonces, de estas dos ecuaciones booleanas tomamos lo que es la segunda, que Z sería igual a Y2. Ya con las ecuaciones booleanas obtenidas, entonces ahora se puede obtener el diagrama esquemático, que quedaría de la siguiente forma. Vemos de que del flip-flop 2 se obtiene una salida que se retroalimenta y me controla la entrada del mismo flip-flop 2. En el caso del flip-flop 1 vemos de que la entrada está compartiendo a través de una compuerta AND los complementos de las salidas del flip-flop 2 y del flip-flop 1. Recordemos que este circuito combinacional que está señalando el apuntador corresponde al obtenido con respecto a las ecuaciones booleanas que vimos anteriormente. Ahora, si vemos el diagrama de tiempo de este circuito, quedaría de la siguiente forma. Vemos que cuando hay una entrada, pues en el siguiente ciclo de reloj ya se manifiesta en Y minúscula 1 la salida en 1. En caso de que se mantuviera, pues vemos de que nuevamente se repite, y cuando son dos consecutivos, como dice la tabla de asignación de estado, es cuando Y2 se manifiesta. Recordemos que Y2 y Z deben de ser iguales con respecto a lo que se obtuvo en la tabla de Carnot y en la ecuación booleana referente a Z. Entonces, por esa razón,
tenemos estas dos líneas de tiempo muy similares. Ahora repetimos el ejemplo anterior, pero esta vez para un flip-flop tipo T. Vemos que la tabla de asignación de estados para el circuito queda de la siguiente forma. Para obtener T1 en el flip-flop tipo T número 1, pues tabulamos las entradas del flip-flop tipo T cuando tenga la entrada de nuestra máquina en 1, que corresponde a este estado o este valor, y cuando tengamos la máquina de estado con una entrada en 0, pues la entrada tipo T queda de la siguiente forma. En el caso de T número 2 queda de la siguiente forma, donde cuando tenemos una entrada en 0 para el estado presente 1, 1, pues nuestro valor de entradas de los flip-flops tipo T van a también estar en 1. Recordemos de que la transición en un flip-flop tipo T siempre va a ser cuando esté en la entrada en 1 del flip-flop. Entonces, para cuando tenemos una salida y únicamente en el estado presente 0, 1, vamos a tener un 1 para que se realice la transición en el flip-flop tipo T número 2. Entonces reagrupamos para obtener la salida Z, y pues únicamente tenemos que tanto en el estado presente Y1 y Y2 deben de estar en 1 para obtener una salida Z. Las ecuaciones booleanas pues las obtenemos reagrupando los unos en los mapas de Karnoff. En este caso, para obtener T1 vamos a tener dos términos en la ecuación booleana, que quedaría de la siguiente forma. Para obtener T2 corresponde a estas dos ecuaciones, esta ecuación con dos términos que corresponden a estos valores en diferentes condiciones, o como te había mencionado anteriormente en el curso de fundamentos de diseño digital, se puede hacer una reagrupación en diagonal siempre y cuando tengamos en cuenta todos los implicantes que están en esta agrupación, que es una hora exclusiva que está multiplicado con Y1. Por lo tanto, este está más simple y podemos quedarnos con esta ecuación booleana para controlar el flip-flop tipo T número 2. En el caso de la salida vemos que nada más los estados presentes deben de estar en 1 y vamos a obtener una ecuación bastante simple. De esta forma, con estas ecuaciones booleanas obtenemos el diagrama esquemático. Ahora para el flip-flop tipo JK, pues vamos a obtener esta tabla de asignación de estados con las terminales JK para ambos flip-flops. Para obtener el término del J1 en el flip-flop JK número 1, pues simplemente acoto donde está J1 con un 1 lógico, que es en esta condición cuando Y1 y Y2 están en ceros, pero tengo un 1 en la entrada. En el caso de K1 vemos de que se repite nada más cuando tenemos la entrada en 0 y en estas condiciones de estado presente. Antes de seguir, te recomiendo que vayas a ver, si no entiendes de dónde saqué estos valores o por qué los estoy poniendo aquí, pues te recomiendo que veas el video de FDD donde menciono los flip-flops JK y su respectiva tabla de verdad. Continúo entonces para obtener J2, pues donde se está repitiendo o donde tiene J2 un 1, que es en esta condición cuando es 0 1 en el estado presente y que la entrada sea 1. Y para la terminal K2 entonces vemos de que solamente se aplica cuando tenemos una entrada en 0 pero que el estado presente está en 1 en 1.
Por último, la salida pues se va a obtener casi de la misma forma que lo hicimos para el flip-flop tipo T, que corresponde a esta tabla de verdad. Perdón, este mapa de Carnot. Entonces sacamos las ecuaciones booleanas correspondientes a los mapas y quedan de la siguiente manera. Para J1 pues tenemos este valor, para K1 tenemos este valor, esta ecuación, perdón, y de la misma forma para el flip-flop número 2 tenemos estas ecuaciones booleanas. En la salida pues simplemente se repite de la misma forma que lo vimos para el flip-flop tipo T. Y el diagrama esquemático queda de la siguiente manera. Vemos de que hay un poco más de interconexiones, pero se sigue comportando de la misma forma que el flip-flop anterior o el flip-flop tipo D. Esto se va a ver un poco más claro cuando hagamos una comparación de todos los diagramas de estado de los flip-flops que acabamos de ver. Y ya para terminar el diseño de la máquina de Moore con flip-flops, pues vamos a ver el tipo RS, que básicamente pues es una copia o una derivación del tipo JK, pero recordemos de que el RS fue el primer flip-flop que se diseñó. Entonces vemos las siguientes tablas de verdad, que son idénticas a las obtenidas para el flip-flop JK. Por lo tanto, pues las ecuaciones siguen siendo idénticas en el flip-flop JK y en el RS. Por lo tanto, el circuito combinatorio y secuencial mostrado en el diagrama esquemático pues simplemente es el mismo, y la diferencia cambia nada más en la nomenclatura de las entradas de los flip-flops, que en este caso sería R y S. Ya que se obtuvo los circuitos correspondientes para JK, tipo D, tipo T y RS en la máquina de Moore que habíamos mencionado, pues ahora sí podemos hacer una comparación de los diagramas de estado, que para el tipo D recordemos que era de esta forma, para el tipo T es de la siguiente forma, para el tipo JK es de esta forma, y para el tipo RS es de esta forma. Vemos de que la única diferencia es en el tipo D y los demás son idénticos. Eso es porque en el diseño pues simplemente se le dio prioridad a que Y1 y Y2 cuando fueran 1 pues la salida fuera también en 1. Pero recordemos que es una máquina de Moore y la salida se ve reflejada un ciclo de reloj después, cosa que no ocurre en la máquina de Meili. Ahora pasamos a hacer la tabla de asignación de estados para la máquina de Meili. En el caso del flip-flop tipo D, pues obtenemos o proponemos esta tabla de asignación de estados, cuya asignación de estados para el circuito sería de la siguiente forma. En este caso, Y, que en este caso serían estas entradas, corresponde al mismo comportamiento del flip-flop que se está usando, que es el tipo D. Por lo tanto, podemos decir que Y va a ser igual a la entrada del flip-flop tipo D, y por lo tanto la salida pues va a ser de la siguiente manera, que va a ser una AND, de W de la entrada con el estado presente. La salida Z solo se cumple cuando W y Y son unos, y el diagrama esquemático queda de la siguiente manera. Vemos de que este diagrama esquemático es mucho más simple que el obtenido para la máquina de Moore, y por lo tanto el diagrama de el tiempo de estado o el diagrama de tiempo va a ser también muy diferente a los obtenidos para la máquina de Moore.
Vemos de que aquí no hay un retraso. Ahora, para la tabla de asignación de estados del circuito con el flip-flop tipo T queda de la siguiente manera. El estado presente lo vamos a manejar todavía con la literal Y, y tenemos que el estado siguiente va a tener estas dos condiciones con respecto a la entrada, al valor de la entrada W. Cuando se presenta un 1 en la entrada, estando en el estado presente en 0, para el estado siguiente T debe de ser igual a 1. De esta forma se conmuta el flip-flop tipo T para que en el estado presente sea 1. Sin embargo, si se vuelve a presentar la entrada en 1, recordemos que el flip-flop tipo T hace solo la conmutación cuando T valga 1. Es decir, si estaba en 1 pasa a 0, y si está en 0 se mantiene el estado de conmutación. Pues a la salida, es decir en Z, vamos a tener que se va a mantener en 1. En caso de que exista un 0, hay un 1 en la entrada de la conmutación del flip-flop para que regrese a 0. Entonces, para obtener la ecuación booleana que controle la conmutación en el flip-flop tipo T, entonces vamos a poner que en el estado presente, es decir, Y, vemos que hay un 1 cuando W vale 0, es decir, la entrada 0, y cuando el estado presente esté en 1. Y también tenemos T vale 1 cuando la entrada está en 1, pero en el estado presente está en 0. Por lo tanto tenemos esta agrupación. Recordemos que como es de dos condiciones o dos variables este mapa de Carnot, podemos fácilmente hacerla en diagonal para que nos dé una hora exclusiva de W con Y. De esta forma, esta ecuación booleana puede controlar la conmutación del flip-flop, quedando así el diagrama esquemático. Una vez que ya se vio el diagrama esquemático, las tablas de asignación, podemos ver el diagrama de tiempo que queda de la siguiente manera. Vemos que es un poco diferente a los de las máquinas de Moore, y vemos que la salida se presenta en 1 cuando tenemos las dos condiciones casi al instante, cosa que en la máquina de Moore, pues, recordemos de que se retrasaba un ciclo de reloj. Entonces, para la tabla de asignación de los estados para el circuito tipo JK y RS, pues vamos a tener la siguiente tabla de asignación. Vemos de que cuando el estado presente está en 0 y tenemos una entrada en 1, la terminal J o la terminal S, en el caso del flip-flop RS, debe estar en 1. De esta forma, el estado presente va a pasar a 1, y si se presentara un 0, entonces la terminal K o la terminal R debe de estar en 1. En caso contrario, ambas terminales deben de estar en 0, y así podemos obtener la ecuación booleana para J, que si lo planteamos en un mapa de Carnot quedaría de la siguiente forma. Para obtener K queda de la siguiente forma, donde estamos poniendo 1 correspondiendo a la tabla de asignación de estados. Ejemplo, en J estamos poniendo cuando tenemos una entrada en 1 y nuestro estado presente está en 0, mientras que en K tenemos una entrada en 0, pero nuestro estado presente está en 1. Entonces, obteniendo las ecuaciones booleanas de estos dos mapas de Carnot, correspondería a lo siguiente. Para J tenemos que es igual a la entrada multiplicada por el complemento de la salida del flip-flop JK o RS, mientras que para obtener K o R tenemos que es la entrada negada multiplicada por lo que es la salida del flip-flop. De esta forma el circuito queda de la siguiente forma.
No pongo el flip-flop RS porque pues es básicamente idéntico y simplemente tenemos que cambiar las literales JK por S y R. Y el diagrama de tiempo queda de la siguiente manera. Hacemos otra vez la anotación o la importancia de que cuando se presentan dos estados continuos, dos entradas en uno continuas, pues entonces Z se presenta en 1. Entonces, después de ver las máquinas de Meili y Moore en todas las combinaciones de flip-flop, se concluye lo siguiente: que la máquina Meili pues tiene menos estados. La máquina Meili es más rápida y esta no se retrasa con los pulsos de reloj. En cambio, la máquina de Moore sí cambia con respecto a los pulsos de reloj. Y la máquina de Moore tiene una combinación lógica un poco más compleja. Entonces aquí viene una pregunta: ¿es posible convertir una máquina Meili a una máquina Moore y viceversa? La respuesta es sí, y eso es a través del teorema de conversión entre máquinas. El primer paso es identificar qué tipo de máquina se quiere convertir. Vamos a ver el ejemplo de una máquina Meili donde tenemos dos estados, donde el estado 1 pasa al estado 2 con respecto a la entrada y al mismo estado, de tal manera que en una versión de un circuito lógico para la máquina Meili queda de la siguiente manera, donde tenemos la entrada que entra a una combinación lógica y a su vez hay una retroalimentación a través de un circuito secuencial que le vamos a mencionar como un registro, y otra vez la entrada va directamente a la combinación lógica, de tal manera que la salida va a estar comprometida tanto con la combinación lógica como con el registro. Pero también tenemos una versión 2 donde hay dos combinaciones lógicas y solamente un registro. Vemos de que el registro solamente se está interactuando con la primera combinación lógica. En el caso de la máquina de Moore, recordemos de que solamente tenemos una entrada y el mismo estado es la salida. Entonces del estado 1 va a pasar al estado 2. Vamos a tener el siguiente tipo de combinación, en donde el registro ahora sí que interviene como un intermediario entre dos combinaciones lógicas, como lo vimos anteriormente en el ejemplo. Entonces tenemos una entrada que entra a la combinación lógica y también una salida del registro que entra a la combinación lógica. Por lo tanto, esta combinación lógica interactúa con el registro y su salida del registro interactúa con la última combinación lógica para obtener una salida deseada. Y dada la similitud entre ambas máquinas, es posible crear un híbrido siempre y cuando se respeten las características de ambas máquinas. Por ejemplo, si tenemos la máquina de Meili con la entrada y la salida de un estado hacia el otro estado, pues hay que respetar el estado actual y el estado siguiente, de tal forma que el circuito combinacional tanto de una máquina Meili con una máquina Moore en conjunción quedaría de la siguiente forma. Vemos de que tenemos una combinación lógica que interactúa con la entrada y una retroalimentación del registro, y la salida de esta combinación lógica interactúa con el registro. Sin embargo, aquí tenemos una bifurcación de esta unidad lógica combinatoria, pasa a la otra para obtener una salida Meili, y en el caso del registro interactúa con otra salida lógica para obtener una salida Moore. Entonces estamos generando una salida Meili por la transición de estados en esta parte del circuito. También estamos generando una salida Moore debido al estado actual en ente, que es el registro. Y dependerá del diseñador cuál máquina le conviene más para su diseño o proyecto.
Hasta ahora hemos visto ejemplos pequeños con estados reducidos, pero ¿qué pasa cuando vemos máquinas autómatas finitas determinísticas con demasiados estados? Bueno, entonces se procede a reducirlas con los siguientes métodos: el método tabular o el método de implicantes. Para el método tabular, lo primero que se hace es analizar todos los estados de la máquina en una tabla, y vemos de la siguiente manera con este ejemplo la tabla de transiciones. Se puede observar que el estado B y el estado D son idénticos, por lo tanto esos se pueden reemplazar con solamente un estado, y lo que se procede es reestructurar nuevamente la tabla de transiciones a esta nueva tabla de transiciones. Por lo consiguiente, el estado C, que nuevamente es reestructurado, se observa, si se hace la comparación entre estas dos tablas, ya agrupa los dos estados que eran idénticos. Y una prueba de ello es de que estamos mandando para la siguiente transición, en lugar de D, lo estamos mandando a B. Y esta es una forma muy sencilla de reducir estados. Para el método de implicantes se requiere tabular nuevamente toda la máquina secuencial con todos sus estados y entradas. Entonces, después se hace un arreglo escalonado con las celdas que vemos en la tabla en posibles pares de estado, que quedaría de la siguiente forma. Y todas estas celdas, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal, representan las posibles combinaciones de estados. Estas casillas con estados se van a colocar en pares, y vemos de que en donde están los estados tienen o una salida en 1 o una salida en 0. También vemos que las casillas en amarillo pues representan estados no posibles, por lo tanto no se cuenta. Luego se descartan aquellos pares que no sean equivalentes, es decir, en este caso este estado no es un equivalente, por lo tanto se puede eliminar con todos los que están implicados. Ahora los que sí son equivalentes, que es S3 y S1, pues son igual a los estados S0 y S4, por lo tanto se mantiene. Ahora, de la eliminación de estados del escalón anterior se obtiene una nueva tabulación, donde tenemos las entradas nuevamente, igual que en la otra tabla de asignación, y queda de la siguiente forma. Vemos que los estados en rojo son los que podían eliminarse, y aquí los estamos resaltando, y el estado S3 pues era el equivalente, de tal forma de que vemos de 5 tablas de estado pues nada más quedan 4. De esta forma queda reducida la máquina de estados. Para el próximo video se verá ya lo que son las aplicaciones con autómatas y su correspondiente creación en lenguajes de descripción de hardware. Y como siempre te digo, si te ha gustado el video, dale un me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete y activa la campana de notificación. Nos vemos.